De la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia está en una guerra espiritual. Esta es una lucha espiritual. Sin duda alguna, creemos, ¿verdad?, que la iglesia subsiste por la gracia de Dios. Amén. Y qué bueno, ¿verdad?, que llega a los 49 años. Pues felicidades, amados hermanos. Es por la fidelidad de Dios, ya comentaron anteriormente, declaramos, ¿no?, que la fidelidad de Dios es grande. Amén. Ahora, a modo de introducción, recordemos, amados hermanos, que Cristo es nuestra victoria sobre el pecado y sobre todo enemigo, es decir, Él ya es nuestro Salvador, Él ya ganó la salvación eterna para nuestras almas. Amén. Y aunque a veces parezca que todo viene en nuestra contra, Cristo ya ganó, es más que vencedor. Cristo, Jesús ha prometido ayudarnos siempre con su presencia. Él está presente en su iglesia por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra y su santa palabra para consolarnos, para darnos fuerza y darnos la victoria espiritual que tanto necesitamos. Y comprendemos que nosotros, amados hermanos, no cooperamos en nada para nuestra salvación. Yo no hice nada, la iglesia no hizo nada. Nada cooperamos nosotros para nuestra salvación. Porque recordemos que la salvación es una obra exclusiva de Dios. Dios salva, la salvación viene de Jehová. Pero después de que viene la salvación, después de que hemos nacido de nuevo por Dios, por el Espíritu Santo, recordemos, hermanos, esa palabra, santificación. La palabra santificación es tan importante. En donde Dios nos está santificando, donde Dios nos está purificando del pecado. Y es ahí donde nosotros nos sujetamos a Dios, cooperando con Él para vencer el pecado, para vencer las tentaciones, para vencer el mundo, las aflicciones. Reconocemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos depender siempre de la presencia de Dios, ser codependientes de Dios. No codependientes de nada ni de nadie más que de Dios. Y en esta historia, segunda de Crónicas 20, del 1 al 30, que es el tema, está basado en esta historia, en este relato de la victoria de Josafat. Cuando estaba leyendo dije, aquí habla de tres cosas muy importantes para el cristiano, para la familia cristiana, para la iglesia, para alcanzar la victoria. Y recordando el contexto, Josafat, a pesar de que Josafat tomó algunas decisiones negligentes, fue uno de los más grandes reyes de Judá. No solo buscó a Dios, sino que envió a los sacerdotes, al pueblo, para que enseñasen el camino de Dios, para que enseñasen la ley de Dios. Dios fue el que guió a este rey a hacerlo. Pero como todos los reyes, en algún momento cometieron errores o pecados más claramente. Y su primer pecado fue casarse con la impía familia del rey Acab, rey de Israel, el que adoraba a Baal y esposo de la perversa reina Jezabel. Y al hacer la paz con el rey de Israel, Josafat comprometió su posición religiosa y política. Como bien la escritura dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La segunda falta de Josafat fue unirse a Acab a luchar contra los enemigos de Israel. Acab convenció a Josafat que se pusiera los vestidos reales para ir a la batalla, la cual hizo un blanco fácil, pero Dios protegió a Josafat e hizo que Acab muriera. Como Dios tuvo misericordia de Josafat. Su tercer error fue aliarse con el impío rey Ocosías en un intento de ganar riqueza. Después, pues esto trae mala fama, ¿verdad? Porque por esta razón el nombre de Dios es blasfemado por malas decisiones de los reyes, por malas decisiones aún del pueblo mismo. Pero vayamos a la historia.
Vemos la historia, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 2. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 2. Le voy a pedir a que leamos estos dos versículos, del 1 al 2. Amén. Comienza la narrativa. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gali. Ahí viene la mala noticia, malas noticias. La mala noticia dice: viene contra ti. Viene contra ti, no una pequeña, sino una gran multitud al otro lado del mar. Y cuando este rey escucha estas malas noticias, se dio frente al ejército de moabitas y amonitas, dos de los antiguos enemigos del pueblo de Israel. En pocas palabras, Josafat depositó su confianza en Dios. En Dios nada más. Y él declara otra parte de la escritura: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Dice el apóstol Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a correr ante malas noticias? ¿Qué necesitamos como iglesia para poder alcanzar la victoria? Porque hay momentos que como iglesia nos sentimos derrotados. Hay momentos que como iglesia nos sentimos débiles, frágiles. Y es ahí que vemos las tres cosas que necesitamos, tres puntos que vamos a mirar. Hay tres necesidades básicas para alcanzar la victoria. Tres necesidades básicas. Lléveselo en su corazón, en su mente, en su vida. Tres cosas que necesito como cristiano. Necesito orar. Necesitamos orar. Es lo que dice la palabra. Porque, ¿qué hizo el rey Josafat cuando escucha estas malas noticias? Dice, entonces él tuvo temor, él tuvo pánico, él tuvo miedo. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y en el versículo 4 dice: se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Ayúdanos, Señor Dios. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Todos los de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, dice el versículo 5, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Necesitamos orar. Necesitamos orar, usar ese medio de gracia que es la oración. En el patio dice grande o exterior, llamado el atrio nuevo, probablemente por haber sido en aquel entonces ampliado y hermoseado, renovado. Y este rey, alarmado por la falta de inteligencia, estando consciente de su total incapacidad como ser humano de pelear contra este hueste de invasores, Josafat sentía que su único refugio, ¿sabe cuál era su único refugio? Su único refugio era estar en el altar de Dios. No había otro lugar mejor que estar en la presencia de Dios, porque dice la Biblia que tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se puso en pie delante del atrio nuevo. Decide pedir ayuda de Dios. ¿A quién iremos? Hay momentos, hermanos, que uno en su ministerio también así se siente.
se siente incapaz, débil y fracasado. Pero, ¿a quién iremos? ¿A quién más? Puedo ir a un pastor, pedirle consejo y me da el consejo, pero nada mejor que ir a Dios. Pedirle, Señor, ayúdame, Señor Dios. Y en conformidad con esta decisión, dice la palabra de Dios, convoca a todos sus súbditos, a todos sus siervos, a observar un solemne ayuno en el santuario. Y dice en el versículo 3, tuvo temor porque temía a la gran multitud por su fragilidad humana y por el recuerdo de su propia culpa y de la ira de Dios denunciada contra él anteriormente. Pero ¿sabe algo más importante? Estaba más asombrado por el poder y la majestad de Dios que por la fuerza del enemigo. Y dice la Biblia que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿A quién consultamos nosotros? ¿A quién pedimos consejo? ¿Al consejo divino? ¿Al consejo humano? Y él como rey pues dio el ejemplo. Dio el ejemplo con su propia devoción personal, consultar, buscar y adorar a Dios para descubrir la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios y cuando vamos a Dios el Señor nos dice a través de su palabra cuál es su santa voluntad. ¿A quién consultamos nosotros cuando estamos en una crisis o cuando estamos en algún problema? ¿A quién vamos? Debemos ir a Dios. Era costumbre de parte de los reyes hebreos proclamar ayunos en circunstancias peligrosas, en una ciudad, en un distrito, por todo el dominio y según la emergencia. En esta ocasión era una emergencia. Era una emergencia. En esta ocasión era un ayuno general que se extendía no solamente a los papás, no solamente a los jóvenes, a los niños también, a los bebés también. A los bebés dice en 2 Crónicas 20:13, más adelante dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus, ¿qué? Y sus hijos. No solamente el varón, no solamente el rey, también la esposa del rey, también los hijos del rey, también los niños, los bebés estaban ahí porque era algo urgente, Y esto nos dieron una exposición sobre la importancia que en el culto estemos todos, no solamente los adultos, también los niños. Y aquí vemos un ejemplo. Este es un avivamiento que vemos, un avivamiento espiritual, donde no solamente los adultos escuchan la palabra, sino también los niños, porque el pastor que nos expuso la palabra, nosotros hacemos mal a los niños cuando los sacamos fuera del culto. Tienen que estar en el culto. Gloria a Dios, aquí hay una niña. Gloria a Dios. Ahí estaban. Es importante que todos estemos en oración y estemos escuchando la palabra. Toda la familia. Y vemos la oración, viene después la oración de Josafat. Del versículo 6 al 12 vemos la oración. ¿Cómo ora? Es interesante ver cómo, es un ejemplo de cómo nosotros también debemos orar. Sabemos que el mejor ejemplo, el mejor modelo de oración es el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó. Pero aquí vemos también cómo tenemos que orar. ¿Cómo tenemos que orar? Versículo 6 dice, versículo 6 empieza a orar. Versículo 6 dice Jehová. Y dijo, Jehová Dios, Dios de nuestros padres. Hace una pregunta. ¿No eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esta oración ardiente e impresionante abarca todo tema y argumento que como rey y representante del pueblo podía él invocar. Reconoce el poder de Jehová. Reconoce el poder de Dios sobre los cielos y todos los reinos de las naciones. Él tiene todo el poder. Y oró reconociendo la gran fuerza de Dios.
Y en el versículo 7 también reconoce las grandes obras de Dios en el pasado a favor de su pueblo. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Reconoce, hermanos, la obra de Dios en el pasado. Recuerda que Dios es grande en el pasado, pero no solamente en el pasado, en el presente. En el presente y en el futuro. La lógica es clara, hermanos. En esta oración la lógica es clara. Si Dios ha hecho grandes cosas en el pasado, por su pueblo, a favor de su pueblo en el pasado, Dios puede hacer grandes cosas en el presente por su pueblo. En ese momento de gran necesidad, era una gran necesidad. Había una gran necesidad para su pueblo Israel. Y luego acude a una apelación ardiente a la justicia de Dios. Dice en el versículo 8, seguimos leyendo, dice la palabra de Dios: y ellos han habitado en ella, te han edificado en el santuario, tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. ¿Qué dice? Y tú nos oirás y salvarás. La oración. La oración. La oración es tan importante. Versículo 10. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y Moab y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y sigue orando. En el versículo 12 concluye con una apelación ardiente a la justicia de Dios, a la rectitud de Dios, que es igual a la santidad de Dios, para que protegiera a aquellos que sin provocación eran atacados. Versículo 12. Leemos, dice así: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. Se sentía impotente para defenderse contra números tan grandes. En nosotros no hay fuerza, dice. No sabemos qué hacer. Reconoce que no sabe qué hacer. A veces no sabemos qué hacer. Humanamente hablando, a veces no tenemos fuerza. Sentimos que desmayamos. Pero ¿sabe algo? Que Dios tiene mucha fuerza, tiene mucho poder. Y Él sí sabe qué hacer. Y lo dice ¿dónde? En su revelación especial, que es la Biblia. Carlos Spurgeon escribe: Señor, si la ayuda va a llegar, debe venir de ti. Venimos a ti por ella. No puede venir de ningún otro lugar, así que venimos a ti. Creemos que vendrá. Vendrá. Los hombres no buscan aquello que saben que no llegará. Nos sentimos seguros de que llegará, pero no sabemos cómo, así que estamos buscando. No sabemos cuándo, pero estamos esperando. No sabemos qué nos pedirás, que nos hagas, que hagamos, pero Señor, en ti tenemos la mirada, en ti tenemos la fe, en ti esperamos, en ti confiamos. Amén. Dice Arthur Sproul: la oración no es para informarle a Dios nuestras necesidades, porque Él ya lo sabe, ¿verdad? Él lo sabe todo. Amén. ¿Sabe por qué es la oración? Es para reconocer nuestra dependencia de Él. Amén. Es para reconocer
que nuestra vida depende de Él. Necesitamos orar. Siempre. No solamente cuando vengan crisis, cuando vengan malas noticias, cuando vengan problemas, siempre debemos orar. Cuando estamos en paz, hay que darle gracias a Dios por la paz. Con la misma intensidad que cuando tenemos algún problema, darle gracias. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias porque me sanaste. Gracias, Señor, porque me libraste. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, has sido bueno con mi vida. Segundo, necesitamos la palabra, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios siempre. Y en el capítulo 20, versículo 14 al 17 menciona, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos, y estaba ahí un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Jaasiel, como el hijo del pastor Isaac. Jaasiel, o Jaasiel, el hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu Santo de Jehová en medio de la reunión. Dios proveyó de un hombre. Dios dio a profetas a su pueblo. Por gracia. Necesitamos la palabra de Dios que viene por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento el pueblo necesitaba a los profetas. En el Nuevo Testamento sabemos, ¿verdad?, que también hubo profeta, Juan el Bautista. Y hoy en día sabemos que ya no hay profetas tal y cual como el profeta Isaías o como Jaasiel, pero sí hay pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios puso a maestros y pastores, sobre el cual está el Espíritu de Jehová en una reunión. Y dice el versículo 15, y dijo este siervo de Dios, oigan todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat también, escucha. Jehová os dice así. No, dice, yo les digo. No, Dios dice así. Es la palabra de Dios. No teman, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Escuchen eso, escuchen eso. Esa es la palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dios dice, la guerra es de Dios. Y en el versículo 20, tiene relación, dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat estaba en pie, y dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Pero ¿qué dice también? Creed y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Muchos dirían, no, yo como rey, quizás como rey, dice, yo le creo a Dios, pero no le creo al profeta. No, ¿verdad? Porque Dios escogió a un profeta. Un profeta en este tiempo, recuerden que era un mensajero de Dios, un portavoz de Dios, recibía revelaciones especiales de Dios, inspiradas, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y proclamaban esa palabra de Dios. Y le dice, crean a Dios, pero también crean a sus profetas, a los que les hablan la palabra. Y si ustedes hacen eso, serán prosperados. Ustedes van a alcanzar la victoria, van a recibir la victoria. Crean a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. El caso es que el Espíritu Santo vino sobre Jaasiel. Este profeta no se menciona en otra parte de la escritura, pero su título a la inspiración de un espíritu profético, tenía un espíritu profético, fue confirmado por el anuncio sereno y distinto que dio tanto de la manera como la perfección de la liberación que él predijo, tal como él dijo se hizo, porque Dios lo usó a él, él habló la palabra. Algo que vemos en el versículo 15. Al final, nos gusta esa parte, yo creo, ¿verdad? Dice, porque
¿Por qué no debemos temer? Porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. Amén. Dios pelea por nosotros, como iglesia. Dios pelea por nosotros, sí, pero necesitamos hacer caso a la palabra de Dios, creerle a la palabra, obedecer a la palabra, viviendo, practicando la palabra de Dios, y Dios peleará por nosotros. Dios pelea la guerra por su iglesia. Solo por Dios tendremos la victoria. Sin Cristo Jesús, nada podemos ganar. Dios es Jehová de los ejércitos. Varias veces en el Antiguo Testamento dice Jehová de los ejércitos. Dice esto, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Él pelea nuestras batallas. Y en Cristo Jesús, el diablo está bajo nuestros pies, dice la Escritura. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por Jesús nada más por Jesús, por la obra de Jesús, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, nosotros hemos recibido la victoria. Hermanos, escuchemos entonces la predicación de la palabra de Dios, la exposición fiel de la palabra de Dios en boca de pastores y maestros que Dios ha puesto en su iglesia. Hagamos caso a la palabra de Dios y Dios nos promete seguridad. Y Dios nos promete que nos va a dar la victoria siempre. Las Escrituras son absolutamente claves en el proceso por el cual el Espíritu Santo da y fortalece la vida de los cristianos. Si yo no soy fuerte espiritualmente, ¿sabe por qué? Porque no voy a la Escritura, sino hago caso a la palabra de Dios. Las Escrituras son absolutamente claves en el proceso por el cual el Espíritu Santo da fortaleza en la vida de los cristianos. Amén. Necesitamos las Escrituras. Necesitamos las Escrituras. La victoria, o el secreto de la victoria, o el secreto de la felicidad, es la obediencia de la palabra de Dios. Como Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere nuestro bien espiritual, quiere que seamos como Cristo, ser conforme al carácter de Cristo. Dios quiere lo mejor para nosotros, vivir bien delante de Él. Necesitamos, hermanos, la oración y necesitamos la palabra. John Stott dice, necesitamos las dos cosas, la oración y la palabra. Tenemos que orar y estudiar la palabra. Van de la mano, no debemos separarnos. 3, hermanos. 3. Punto número 3. Necesitamos alabar y adorar a Dios. Necesitamos alabar y adorar a Dios. Amén. Me da risa, hermano, porque a veces me dice mi esposa: tú cantas como ópera. Sí, y alguien me dijo: oye, canta feo, pastor. Gloria a Dios, no me importa. Amén. Tenemos que alabar a Dios. Amén. Tenemos que cantarle al Señor. Gloria a Dios. Tengamos bonita voz, ¿no? Tenemos que adorarle al Señor. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra: cantar a Dios. Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 18-22, dice así la palabra. Ok, Dios pelea por su pueblo y Dios da la salvación. Ellos tenían que ver la salvación. Y dice, y en el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová.
¿qué hicieron? Adoraron. La adoración es importante postrarnos, ¿verdad? Aquí es de los 10, pero tenemos que adorar a Dios con el corazón. Versículo 19. Se levantaron. ¿Quiénes? Los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré. ¿Se levantaron para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Sin duda, por mandamiento del rey. Y su composición fue cantado con aclamación tan gozosa que mostraba que ellos consideraban la victoria como algo ya ganada. Nuevamente, 20 dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a los profetas, seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, ¿qué hizo el rey? Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Ahí está el coro. No eran cualquier persona, personas que conocían esa teología de Dios para alabar a Dios, glorificar su nombre, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y dijesen, ¿qué tenían que decir? Glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y así decían, hermanos. Esta actitud era una expresión de reverencia a Dios y su palabra, de confianza en su promesa y gratitud por su favor tan extraordinario, tan extraordinario. Tan extraordinario. Dios fue tan extraordinario que hizo cosas tan extraordinarias. Cantaban el Salmo 136. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 136? El Salmo 136 repite mucho eso. Dice, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y constantemente, todo el capítulo menciona eso. Alaben. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Así que cantaban este salmo, hermanos. Cantaban el Salmo 136. Y el pueblo siguió adelante, no como un ejército que marchase contra el enemigo, hermanos, sino como regresando de un triunfo gozoso después de la victoria. Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. La adoración solo a Dios, hermanos. Amén. Adoración solo a Dios. Y eso es una gran arma contra el enemigo. Contra el enemigo. Versículo 22. Ahí está. La derrota del enemigo. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Cuando empezaron a cantar, hermanos, las alabanzas. ¿Qué hizo Dios? Dios empieza a responder, Dios empieza a actuar. Dios mismo sabía cómo hacer las cosas. Dice, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Dios ahí hizo la obra. Porque dice, los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Algunos dicen que los ángeles, fue hecho por ángeles en forma sorprendente, cuya repentina aparición difundió un terror en ese momento ingobernable. Otros opinan que es más probable que en el campamento de este grupo de gente, compuesta de tribus diferentes, hubiesen suscitado celos y ánimos que se llevaron disensiones y riñas fieras, que ellos sacaron la espada el uno contra el otro. Dios obró ahí, hermanos. Como sea, pero Dios obró. Amén. Dios obró de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Amén. Versículo 24, ahí está.
Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí dice, y hacía ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Hermanos, no necesitamos espada, ni lanza, ni nada. ¿Y cómo Dios obra? Amén. ¿Cómo Dios obra? Amén. No tuvieron que pelear nada, hermanos. Y es bien lo que dice Dios. Dice el versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos. Dice, estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Sabe? La victoria no depende del rey, no depende del ejército, depende de la presencia de Dios. Amén. Con su pueblo, con su iglesia. Amén. Con su iglesia. Bien declara su palabra, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. No tenemos lucha contra ¿qué? Carne. Contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nada más. En el versículo 27 hay mucho más que explicar, ¿verdad? Pero por el tiempo, en el versículo 27 dice así, todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo regresaron? Regresaron gozosos, porque Jehová les había dado la victoria, les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Versículo 28, y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, con trompetas, a la casa de Jehová, al templo. Y versículo 29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado. Otra vez, Dios, Jehová, había peleado contra los enemigos de Israel. Amén. Los enemigos de Israel. Bien dice la Escritura, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor es quien pelea nuestras batallas. Versículo 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Dios le dio la victoria. Tres cosas indispensables para la iglesia de hoy en día, en el siglo XXI. Necesitamos orar. Amén. Necesitamos la palabra, consultar a la palabra de Dios. Amén. Y necesitamos alabar y adorar a Dios. La victoria de Jehová trae gran honra y gloria a su nombre. Uno de los propósitos de nuestro canto como cristianos es celebrar la victoria que Jesús ha ganado por nosotros. Amén. Lo dice Ars también. Uno de los propósitos de nuestro canto, hermanos, es celebrar la victoria que Jesús ha ganado por nosotros. Amén. Siempre. Cada domingo. Celebrar la resurrección de Cristo. Cada domingo. En el Nuevo Testamento, ¿qué celebraron, hermanos? La resurrección de Cristo. No se celebraba así mismos. A Cristo, a Cristo, a Cristo. Cada 8 días. ¿Para qué se hacía la Santa Cena? Para celebrar a Cristo. Y todos los días en el templo, por las casas, nos estaban a enseñar y predicar a Cristo, a Cristo. Por eso, hermanos, uno de los propósitos de nuestro cántico como cristianos es celebrar la victoria que Jesús ha ganado por nosotros. A.W. Tozer dice, la iglesia que no sabe adorar solo busca entretenimiento. Hermanos, para entretener podemos decir chistecitos, hacer cosas que no están mandadas en las Escrituras, y podemos tener una multitud aquí. Y yo les aseguro que aquí estaría lleno hasta allá en el pasillo. La iglesia que no sabe adorar solo busca entretenimiento. Y el hombre que no puede guiar a una iglesia a adorar provee entretenimiento. Vamos a ser payasos, nada más, pastor payaso. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de adorar a Dios y en cada canto conforme a la Escritura, conforme a la Biblia.
Hermanos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Nada más, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Cristo venció el pecado. Cristo venció a la muerte. Cristo venció al diablo, a sus demonios. Cristo nos ayuda en las aflicciones, en las pruebas, en las tentaciones. Si usted confía o tú confías o has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Él te guarda con su gran poder, Él te ayuda. Pero solamente recuerda esto, recuerda, tenemos que orar, tenemos que ir a la palabra, tenemos que cantarle y tenemos que adorarle. Y el Señor nos da la victoria como iglesia, como cristianos. Como cristianos. A veces tenemos pruebas, luchas, incluso batallar con los hijos, batallar en la familia. ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a consultar? Nuestro Dios. Dios. Amén. Dios, el mejor consejero. El único. Consejo de Dios. Vayamos a Dios. Amén. Vayamos a Dios. Jeremías 33. Clámame. Dígale al Señor, clama al Señor. Dile, Señor, aquí tu palabra me dice que clame. Voy a clamar y tú me oirás. Amén. Amén. Necesitamos orar, necesitamos ir a la palabra. Necesitamos hoy en día darle la importancia a la palabra. Qué triste es ver que hoy en día no se da importancia a la palabra. Los jóvenes pasan y cantan y luego ya viene la predicación, se van, no sé qué pasa. Se van. Aborrecen la palabra. Necesitamos alabar, pero necesitamos la palabra. Amén. Necesitamos la palabra, la oración y la alabanza para el Señor. Y el Señor nos garantiza la victoria. Esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Está Amén. escrito y por algo está escrito. Esa historia no es nada más nada. Se le ocurrió ahí escribir esta crónica aquí no sé quién lo escribió, si fue Esdras. ¿Quién lo escribió, pastor? ¿Esdras? Crónicas. Pues no sé, probablemente. Probablemente, ¿no? Pero no nada más se le ocurrió, Dios lo inspiró. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Cristo está ahí. Cristo es Señor. nuestra victoria. Romanos capítulo 8. ¿Qué dice? Somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Aquí vemos a Cristo. Amén. Póngase de pie, adoremos a Él. Adoremos a nuestro Dios Padre. Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta tarde. Nuestro único consuelo es saber que tú eres el que da la victoria. Nuestro consuelo es saber que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando pasamos por alguna aflicción, tu palabra nos aconseja, nos orienta, qué tenemos que hacer, a quién debemos acudir. Ayúdanos a ser una iglesia de oración. Ayúdanos, Señor, a dar prioridad a la palabra. Y ayúdanos, Señor, a cantarte con el corazón, pero también con nuestros
labios. Amén, Señor. Frutos de labios que confiesen tu nombre, que alaben tu nombre, que glorifiquen tu nombre, que exalten, Señor, tu nombre. Sí, sí. Bendice esta iglesia, Señor. Que tu presencia guíe a esta iglesia. Amén. Y tú pelees sus batallas. Sí, sí. Yo no sé, Señor. Tú lo sabes todo. Bien dice el rey, y quedó escrito: Señor, no los juzgarás tú. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestro rostro. Amén. A ti volvemos nuestro rostro. Reconoció su pecado. Reconoció que el pueblo había pecado, que se habían apartado. Pero cuando el pueblo volvió, el pueblo regresó a ti. Tú los perdonaste y tú, Señor, les diste por gracia la victoria. Así también queremos regresar a la palabra. Queremos, Señor, cada día regresar a la palabra y también cada día orar y también cada día alabar. Da la victoria a tu iglesia, porque en Cristo, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, la iglesia de Cristo es victoriosa. Y Señor, Cristo viene para vencer. Él ha vencido y Él viene para vencer. Él viene por su iglesia, una iglesia victoriosa, no en sí misma, sino en Cristo. Ayúdanos, Señor, a depender de ti siempre, Padre. Que tú seas, Señor, el centro siempre de nuestras vidas. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Damos lugar al